¿Bloqueo? Ah, No había, ¿no? no han abierto nada. Ni para desviar capaz que no hay camino, ¿no? No hay. Si no, yo me he tenido de Pisana, me he venido cargado, pero pensando que estaba libre. ¿De cuándo está hasta acá? Ya estoy 15 días en Pisana, estaba 15 días con ayer. Amigo, ¿puedo pasar? Le voy a dar para su coquita. Estamos llegando a la ciudad de Sucre, conocida como la capital constitucional del país, ubicada en el departamento de Chuquisaca a una altitud alrededor de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es conocida como la Ciudad Blanca debido a la gran cantidad de edificios coloniales construidos con piedra blanca o con materiales de colores claros. Durante la época colonial, los arquitectos y constructores de la ciudad usaban este tipo de piedra, especialmente la caliza, que es abundante en la región. Además, las fachadas de muchas casas y edificios coloniales fueron pintadas con tonos blancos, lo que le da a la ciudad un aspecto homogéneo y luminoso. Buen día a todos, día de nuevo. Nos estamos despidiendo de Sucre. Lastimosamente no hemos podido visitar muchos lugares porque por falta de tiempo y también por los bloqueos que existen, ¿no? en el país. Hay un bloqueo que está instalado en Aiquile y es por donde tenemos que ir. Nuestro próximo destino era Saipina, pero no sé si voy a poder pasar hasta donde sea el bloqueo en Aiquile, y por eso yo prefiero salir un poco más temprano, no estar muchos días acá, porque parece que la situación mientras más días pasa más se agrava. Por este tema no hemos podido visitar muchos lugares turísticos en Sucre, pero lo importante es que estamos acá. Si estás en Sucre, algunos de los lugares que puedes visitar son la Plaza 25 de Mayo, que está en el corazón de la ciudad, la Casa de la Libertad, un museo donde se firmó la independencia de Bolivia, la Catedral Metropolitana de Sucre y el Parque Cretácico, que alberga huellas de dinosaurios que datan de millones de años. Dios mediante vamos a volver con tiempo y vamos a visitar todos esos lugares que nos están faltando aquí en Sucre. Nos vamos de Sucre rumbo a Saipina, pero antes quiero agradecer a mi amigo Cristian Bacaflores y familia por el recibimiento y atención en estos días. Eso, el suelo se
está llamando a la buena intención, porque él sabe que en este mundo hay gente que tiene razón. La gente buena va a cambiar la situación. ¡Eso! Buen día. ¿Qué se llama este lugar? ¿Cómo? Imilla Bañosa. ¿Por qué se llama así? Yo también preguntaba por qué se llamaba así. Según dice que una chola se arma, no sé la vida. Ah, sí. Imilla Bañosa. ¿Solamente esta parte de lo que están arreglando? Eso vamos a hacer. Ah, Hasta ahí era este año, ya. ok. ¿Sigue el bloqueo en Aquile? ¿Ya no hay? De aquí hasta aquí no hay. Pero de ahí para allá. De bloqueo de Aquile pasando un poquito creo que hay. De la trampa. No sé, pero pasando Aquile hay 5, Sí, ahí tenemos un ¿Hasta dónde se llama? ¿Santa Cruz? Sí, hay bloqueo. Hoy día en la mañana me fijé, había. ¿En qué está usted? ¿Perdón? ¿En qué está? ¿En este de acá? ¿Hasta dónde va? Aquí la conozco. Ah. Milla Bañosa. El Señor nos dice que el nombre de Imilla Bañosa viene porque una chola se quitó la vida ahí en ese lugar. Todos conocemos a las mujeres de pollera, las cholitas, esas mujeres fuertes con mucha historia, pero ¿de dónde viene la palabra chola? Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, pero sin frenos. Hace siglos, durante la época colonial en América Latina, cuando los españoles llegaron, se usaba la palabra chola para referirse a mujeres mestizas o indígenas, especialmente aquellas que vivían en las ciudades, aunque en sus orígenes el término tenía una connotación algo despectiva. Pero a lo largo de los años, especialmente en Bolivia, las cholitas han hecho de la pollera esa falda súper colorida que vemos un símbolo de orgullo, de fuerza y de identidad cultural. Hoy la palabra chola ya no es algo malo, pero al frente también tiene un discurso que dice: la mujer de pollera no conquista mostrando un poco más de piel, la chola viste elegante y recatada en cada estación del año. El debate está sobre la mesa y yo coincido que también no se puede luchar contra la moda. Así que cuando vean una cholita con pollera, no solamente están viendo una prenda, sino también siglos de historia, lucha y empoderamiento. Llegamos bien a Iquile. Ahora lo que vamos a hacer es buscar dónde almorzar porque no he almorzado. Son las 1, 12:53. Vamos a buscar dónde almorzar y también un poco de información, ¿no? Porque el bloqueo me parece que es un poco más adelante. Voy a preguntar a alguien cómo está el bloqueo. Y en caso de que haya bloqueo o no, imagino que tengo dos opciones. Una sería tratar de hablar con los bloqueadores y a ver si me pueden dejar pasar. Obviamente a cambio de, no sé, a cambio de algo, sodita, agua, coca. En otras palabras, sí, directo, sobornar. Y la segunda opción sería buscar una ruta alternativa donde pueda desviar el bloqueo. Pero para eso necesito preguntar a alguien de la comunidad por dónde puedo desviar. Creo yo que esas son mis dos opciones. Esperar a que desbloqueen no está en mis planes. Así que vamos a buscar comida primero.
Iquile se considera capital internacional del charango. Cada año se hace feria y festival del charango aquí en Iquile, ya sea nacional e internacional, ya sea exposición, ya sea interpretación en las diferentes categorías. Tenemos 3 asociaciones de constructores de charango aquí en Iquile, ya sea en Comumpampa, San Pedro y Iquile. Los 3 asociaciones, los constructores del charango, podríamos decir que son más de 250 personas que saben construir charango. Por eso se considera capital internacional del charango aquí en Iquile. Potosí es un departamento que es cuna del charango, es otra cosa, ¿no? Entonces, justamente porque aquí se ha hecho la mayor cantidad de charangos. Entonces, en nuestro municipio se podría decir que la mayor cantidad de fabricantes lo tenemos aquí en nuestro pueblo, en Iquile. Al hacer el charango hay que tener amor, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia. Es bastante minucioso para hacer porque es artesanal, ¿no? Las cosas que hacemos, las incrustaciones, todo es a mano, ¿no? Por eso es charanguito, sí. El charango prácticamente lo que se espera es lo que tarda es en el secado de la cola. Hay que tenerlo parte por parte, el charango se va. No se hace en un día una cosa. Es parte por parte que se hace y tarda, ¿no? Un charango profesional en unos 4 días, haciendo, ¿no? Unos 4 días, 5 días. Un charango bueno con ébano, todo. Un charango ya súper profesional. Un charango de concierto estamos hablando. Las maderas que tenemos acá es el naranjillo, el laurel, la nana, sotomara, el jacarandá. Además están trayendo la madera es de Santa Cruz, parecido al naranjillo, pero en calidad de madera no es igual que la calidad de madera que tenemos acá, ¿no? Hay mucha diferencia. Hay una exposición aquí en la feria y exponen ahí sus charangos en las 6 categorías. Los 3 primeros ganadores se quedan aquí en el museo. Te cuentan de su charango, le dan en efectivo y en plaqueta, y más su reconocimiento, más su certificado. También tenemos los cuadros de las diferentes ferias que se hace aquí en Iquile. También tenemos el charango más chiquitito, que es microscópico, que está talladito en la cabecita del alfiler. Ahorita en lo que estaba almorzando, ahí un señor me dio una dirección, me guió por dónde es lo que tengo que salir. Me dijo que vaya aquí por el segundo semáforo, me entre a mano derecha y pase por el hospital recto. Así evitaría salir ir directo hacia el bloqueo. Ya no llegaría al bloqueo. Ya descartaría la primera opción, que sería intentar. Creo que está mejor que vaya por ahí. A veces esas personas que bloquean no entienden nada. Segundo semáforo. ¿Qué ha pasado aquí? El semáforo ahí no hay ahí. Pero ya pasé el primer semáforo. Según las indicaciones de allá del amigo transportista, tengo que girar a la derecha por el segundo semáforo, y este sería el segundo semáforo. Por acá se va a Cachacacha. Por acá no, ¿eh? Gracias. Una 1:27. Creo que por acá.
No, no es por acá. Ahora voy a preguntar. Ahora voy a preguntar porque no tengo idea por dónde es. ¿Esta calle te vas a ir? Por acácito. Hacia abajo tienes que ir. Tengo que pasar un puente, ¿no ves? Sí. Y subo cachacacha. Sí. Por acá están desviando, ¿no? Creo. Están yendo. Gracias. Ya. A ver, por acá. Yo creo que por acá tiene que ser. Pues. El punto de bloqueo se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros de Iquile. Ahora lo que vamos a intentar hacer es desviar por una ruta totalmente desconocida que según dicen los pobladores que se puede salir más adelante del bloqueo. En primera instancia el camino parece firme y divertido, pero luego me doy cuenta que estos caminos no aparecen en Google Maps, así que como es costumbre me toca andar preguntando una vez más. Buenas tardes, una preguntita, ¿por acá se va a Cachacacha? Sí, antes de llegar a otro pueblito te vas a entrar hacia aquí a tu mano izquierda. Para pasar el bloqueo, ¿no ves? Sí, para pasar. Andando más, sigue. Ya, muchas gracias. Está dando un taxi. Ya. Capaz de enseguida. Ya. Vamos a ir un poco rápido porque a veces los bloqueadores se dan cuenta que hay un desvío. Se vienen a cortar por acá más. Este debe ser el taxi que me dijo la señora. Ay, qué bien que lo encontré. En ese cruce capaz que yo me iba a ir recto. En un territorio desconocido, con caminos y cruces por doquier, créanme que es una bendición encontrar a estas personas. ¿Un río? A este lado tienes que ir. ¿Del río? A la izquierda te vas. Paso del río y a la izquierda. Hay una como rotonda. ¿Ya? A la izquierda te vas. Ese me va a sacar otra vez la carretera, ¿no? Sí, sí. Con eso ya paso el bloqueo, ¿no? Ajá. Ya, recto le tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, gracias. También existen esas personas buenas que están predispuestas a colaborar, ¿no? Este caminito no sé si en el mapa sale o no, pero estoy seguro que si no fuera por las personas que he encontrado, ya me hubiera perdido ya. Este camino está bastante angosto, estrecho. Lo bueno es que está firme. Es terreno firme, duro. Está bastante quebrado como se ve. Pero sí se puede. Me imagino que aquí en lluvia no se anda. Este terreno se ve que es resbaloso. Parece que soy la única persona que está desviando porque no encontraba a nadie aparte del taxi ese. Me imagino que están yendo a trabajar porque no se vinieron por acá.
Salimos. No fue mucho, creo que fue media hora. Yo pensé que me iba a costar un poco más salir, pero estuvo fácil. Yo me iba a imaginar yo buscando una salida por acá, deambulando por esta tierra haitileña, escapando de los bloqueadores. Buenas tardes. ¿Bloqueo? No había, ¿no? No, abierto nada. Ni para desviar, capaz que no hay camino, ¿no? No hay. Si no, yo me he tenido de Pisana, me he venido cargado por pensamental y de... ¿De cuándo está usted acá? Ya estoy 15 días en Pisana, estaba 15 días con ayer. Va. Voy a tratar de convencerlo que me dejen pasar a ver si quieren. Gracias. Dice que ya está desde ayer aquí el bloqueo, pero en la página de la ABC no sale. Ahora lo que me queda es, ahora sí, tratar de convencerlo, ¿no? A ver, ojalá me den paso. Los bloqueos en el país se han intensificado. No vamos a entrar en detalle, pero las personas que están parando el transporte de esta manera son personas afines a un expresidente. Eso es lo que dice la noticia y eso es lo que entendemos. ¿Será que dejan pasar moto? No sé, no, todavía ahorita acabo de llegar. ¿En qué está usted? ¿Vamos? No tengo miedo todavía. Arza y después más ratito va a pasar. ¿Están ahí reunidos? Sí, ahí sí están reunidos. ¿Ahora qué hacemos? Puta mierda. Qué huevada. Amigo, ¿puedo pasar? Le voy a dar para su coquita. ¿Ah? ¿Puedo, no? Ya, gracias. Moto apagado. Vamos, amigo. La unión hace la fuerza. Gracias. Allá arriba hay un señor. Me imagino que es de los bloqueadores. Le pregunté si podía pasar y me hizo señas que sí. Y yo creo que con la moto apagada se va a poder. Miren cómo está esto todo lleno de espinas, palos, piedras. Yo estaba confiado, pensé que no había más bloqueo. Pero toca. Por acá vamos a tener que hacer campito, mira. Toca. Ojalá me dejen pasar allá donde están la mayoría porque tengo que llegar a mi destino. No sé hasta cuándo va a ser estos problemas, estos bloqueos. Espero que pronto se solucione porque es un gran perjuicio para el país. Tengo que ir con la moto apagada porque es lo que me dijeron. Más bien que me están dejando pasar. Espero que más allá me dejen. Esta es la manera en que los bloqueadores cierran las carreteras en Bolivia. Palos, piedras y espinas en todo el camino por más de 100 metros. Se puede pasar caminando y si alguien intenta pasar con su vehículo o limpiar la carretera, los bloqueadores están en los cerros con piedras o rocas listos para evitarlo. Gracias a Dios a mí me están dejando pasar, al menos en esta parte, así empujando la moto. Parece que es por acá. Ah, por allá. Puta, las espinas.
Gracias. ¡Ay, pasamos! ¡Pasamos! ¡Qué bueno! Y no son muchos, son unos cuantingos. No son más de 40 personas. Seguimos el viaje.